Bienvenidos a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos, y en esta ocasión vengo a hablaros de una chuche tecnológica ideal ahora que estamos saliendo un poquito más de lo que es el rollo de la cuarentena. Resulta que desde que entraron en casa las dos bicicletas eléctricas que tengo actualmente, esto se ha convertido en un problema entre comillas, y es que tenía que estar perdiendo tiempo en ir a la gasolinera a mirar la presión de las ruedas para que todo estuviera correcto. Bien, pues con esto que tengo aquí al lado, el inflador eléctrico portátil de Xiaomi, mi visita a la gasolinera se han reducido y el problema ha desaparecido. ¿Queréis saber cómo es este inflador eléctrico de Xiaomi? No os perdáis el vídeo. Bien, ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la caja, os voy a comentar como siempre cuáles son las principales características y especificaciones técnicas, en este caso del inflador eléctrico de Xiaomi. Es una chuche tecnológica que está muy bien construida y eso se nota nada más sacarlo de la caja. Además es de un reducido tamaño, concretamente unos 20 centímetros en la parte más larga. Además es muy ligero, solamente 500 gramos de peso, y esta combinación la hacen ideal pues para llevarlo en la guantera del coche, en una puerta, en el maletero, etc. Luego el manguito de goma por el cual vamos a inflar las ruedas del coche tiene una longitud de 18 centímetros, más que suficiente para conectarlo a la válvula de la rueda y dejar el inflador en el suelo. Detalles muy buenos es que en los costados tiene unas rejillas de ventilación que permiten refrigerar el dispositivo mientras se está utilizando, ya que he comprobado que la batería interna que lleva suele calentarse al trabajar. Hablando de batería, tiene una capacidad de 2700 mAh y se carga por un puertecito micro USB que nos encontramos bajo una tapita en la parte inferior del inflador. La batería se puede cargar de dos formas diferentes, bien conectándola directamente a un enchufe de los que tengamos en casa o bien conectándola al mechero de nuestro coche. Además, si tenemos un cable lo suficientemente largo, 3-4 metros, podríamos incluso conectarlo al mechero del coche y cargar la batería a la vez que estamos usando el inflador. El encendido es muy sencillo, no lleva ningún interruptor, simplemente cuando sacamos el manguito el inflador se enciende y cuando el manguito lo volvemos a colocar en su sitio el inflador se apaga. Luego en el frontal nos encontramos una pantalla LED a la vez que 5 botones en forma circular que nos van a permitir controlar los parámetros del inflador. Tenemos un botón modo que si lo dejamos pulsado durante 2 segundos va a cambiar entre PSI y bares, y además con ese modo también nos va a permitir configurar el inflador para si queremos inflar las ruedas de una bici, las ruedas de una moto, las ruedas de un coche o un balón. Esto es así porque en función de la rueda que queremos inflar, el rango de presión es diferente. Por ejemplo, el modo bici es de 2 a 4 bares y medio.
el modo moto de 1,8 a 3 bares de presión, el modo coche de 1,8 a 3,5 bares de presión, y el modo balón de 0,3 a 1,1 bares de presión. Luego tendríamos un botón más y un botón menos para indicar qué presión queremos colocar a la rueda. Un botón que va a activar una pequeña linterna que tiene en la parte superior y que es muy útil, por ejemplo, si pinchamos de noche para poder ver colocar el inflador en la válvula de la rueda del coche. Y luego, como no, un botón que nos va a permitir iniciar o parar lo que es el compresor del inflador. Es deciros que nosotros marcamos qué tipo de rueda vamos a inflar, qué presión vamos a colocar a dicha rueda y cuando el compresor alcance dicha presión se para. Este inflador no tiene como el de la gasolinera, que si pulsamos el botón menos lo que va a hacer es sacar el aire de la rueda, con lo cual si nos pasamos de presión tendríamos que hacerlo de forma manual a través de la válvula de la rueda. Es un compresor que cuando está funcionando hace ruido, obviamente, como todos los compresores, pero bueno, como está destinado a ser usado al aire libre y en circunstancias tal vez que a lo mejor no molesten, pues esto tampoco sería un problema. Bien, y ahora la pregunta de cuántas ruedas puedo inflar y cuánto se tarda en inflar cada una de ellas, os la voy a responder de forma muy rápida. Con una carga completa de la batería podríamos inflar 41 balones de fútbol tardando 1 minuto en cada uno de ellos. También podríamos inflar 8 ruedas de bicicleta tardando unos 3 minutos por rueda, 5 ruedas del coche tardando 6 minutos aproximadamente en inflar cada una de ellas y por último 6 ruedas de moto tardando también 6 minutos en inflar cada una de ellas. Con respecto a la precisión de las mediciones que hace este inflador de Xiaomi, he de deciros que es bastante preciso comparándolo con los medidores que tenemos en la gasolinera y también con el medidor de presión automático que tiene integrado mi coche. Bueno, ahora que ya sabéis cómo es este inflador eléctrico de Xiaomi, os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que menos me ha gustado del mismo. Me ha gustado mucho que sea portable para poderlo llevar a cualquier sitio con total comodidad. Además, hablando de portabilidad, nos incluye una bolsita hecha de un tejido muy suave, así parecido al terciopelo, y luego con un bolsillo interior que nos permite llevar accesorios adicionales como una boquilla extra, una boquilla para inflar balones
y un cable de micro USB a USB para cargar lo que es la batería del propio inflador. Luego también me ha gustado mucho que sea sencillo de utilizar, como habéis visto en el vídeo. Luego tres cositas que no me han gustado: por un lado, que no lleve puerto USB tipo C, que permitiría una carga mucho más rápida de lo que es la batería del inflador. Hablando de batería, también me ha parecido algo escasa, pero bien es verdad que si hubiera sido de más capacidad, el peso hubiera aumentado y ya no hubiera sido tan portable. Y por último, una cosa que no me ha gustado mucho es la potencia del compresor, ya que tarda bastante tiempo en inflar una rueda, es decir, 5 o 6 minutos me parece algo excesivo. Bueno, y ahora la pregunta del millón: ¿lo recomienda o no lo recomienda? Pues en este caso, por el precio que tiene, sí que lo recomiendo, porque es un dispositivo que podemos llevar en el coche y que nos puede sacar de un apuro en el momento menos pensado. Voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra y si puedo también algún cupón de descuento para que este dispositivo os salga más barato. Pues nada más, si os ha gustado el vídeo, darle un me gusta y suscribiros al canal, que eso me ayuda mucho, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y estéis atentos así a cualquiera de las novedades que se produzcan aquí en el canal. Y no os vayáis muy lejos, porque ya mismo volvemos con otra chuche tecnológica muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.